Y la noticia internacional que dio ayer la vuelta al mundo es que la mujer que dominó la política europea en los últimos 13 años anunció que dejará este ámbito. Héctor Mendoza nos tiene los detalles. Este lunes, la canciller alemana Angela Merkel anunció que no se presentará a la reelección como presidenta de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, ni como canciller de Alemania. Esta decisión se produjo tras sufrir su segunda derrota en unas elecciones regionales en 2 semanas. Cabe destacar que el otro partido ganador de la jornada fue el populista de extrema derecha Alternativa para Alemania, que consiguió entrar por primera vez en el Parlamento de Hessen con fracción legislativa y como la cuarta fuerza electoral. El partido conservador de la canciller Angela Merkel logró tan solo 28% de los votos en la elección. Angela Merkel asumió los malos resultados en las elecciones regionales de Baviera y Hesse, que también se han vinculado con los conflictos internos en el gobierno de Berlín. Merkel, de 64 años de edad, fue presidenta de la Unión Demócrata Cristiana desde el año 2000 y canciller desde el 2005. Ahora, la Unión Cristiano-Demócrata debe elegir al presidente o presidenta en su congreso de diciembre, mientras que las elecciones a la Cancillería estarían previstas para el año 2021. Héctor Mendoza, 21 Noticias.